Panicuna Huauricuna. Nuestra clase de quechua sigue adelante gracias a ustedes. Callarishu, empecemos. Siguiendo el estudio de los morfemas enclíticos, pero esta vez morfemas nominales, hoy día estudiamos el morfema enclítico PAJ. Escuchen ese sonido, no es PAC, sino PAJ. Equivale a la preposición castellana para. Tiene las siguientes funciones. Objeto indirecto. Qampaq huachukuta ahuayca. Estoy tejiendo la faja para ti. Para ti en quechua qampaq. Finalidad. Imapaq qayamanki. ¿Para qué me llamas? Yanaqapaq wanaq. Te necesito para acompañante. Finalidad temporal. Kayaruyqa waraypaqmi. Esta tarea es para mañana. Alli murukoqqa kurupaq, pishqupaq, suwapaq muru. El buen agricultor siembra para el gusano, pájaro y ladrón. En este ejemplo se observa que el ladrón está en la misma categoría del gusano y el pajarraco que come la labor del agricultor. Kayhampim choqapaq. Este remedio es para la tos. Chaypunqa mamapaq allim. Entonces es bueno para mamá. Ari kanampatza mamapaq hampin apashaq. Sí, en este momento llevaré el remedio para mamá. Allí, bueno, bien. Apay, llevar. Ari, sí. En el quechua general, Ari, sí. En el quechua de Ancash se puede decir au. Choqa, tos. Hampi, remedio. Medicina. Kuru, gusano. Insecto. Mama, madre, mamá. Murukoq, sembrador, agricultor. Murui, sembrar, cultivar. Pishqu, en el quechua 1 o quechua central. Pisco, en el quechua 2, ave, pájaro. Hay un topónimo en Perú, pisco, y también un aguardiente, porque comenzó a fabricarse este aguardiente en ese lugar llamado Pisco. Qayay, llamar, convocar. Suwa, ladrón. Chaypunqa, entonces, por tanto. La palabra pacha, estoy hablando del quechua central ancashino, pacha significa espacio y tiempo, o abarca espacio y tiempo. Una sola palabra
abarca espacio y tiempo. Ejemplo, Kay Pacham marca, este lugar es mi pueblo. Aquí Pacha indica espacio, lugar. Kanan Pacha, aku. Vamos, ahora mismo. Aquí Pacha es tiempo, momento. Repito, en esta palabra hay la idea de espacio y tiempo. Según el contexto, entonces la palabra Pacha tiene el significado ya espacial o temporal. Gracias por seguir ustedes la clase de quechua. Gamkunam Ayapa Yanapayamanki. Ustedes me ayudan mucho. Si no hubiera atención a las clases, entonces la desanima. Envíen sus comentarios, son bienvenidos. Algunos que me envían con frecuencia saben que respondo con la misma cordialidad y rapidez. Panicuna, Guauricuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.